Listo. Listo, Perfecto, gracias, Fer. de Bueno, les nada. decía que el examen tiene la misma modalidad, el examen parcial, de las autoevaluaciones que estuvimos trabajando, chicos. Van a ser de selecciones de alternativa. eh, cada uno de ustedes recibe un examen diferente, ¿sí? Al de su compañero, porque trabajamos con bancos de ejercicios y con bancos de preguntas que salen de manera aleatoria a cada uno de los integrantes. Eh, entonces, cada uno recibe un examen diferente. El tiempo de trabajo va a ser un tiempo acotado, por lo tanto, les pido que estén en un espacio tranquilo y de manera, o sea, que puedan dedicarle un tiempo específico al examen. No va a ser con cámara encendida, el examen parcial es directamente para que ustedes trabajen en la plataforma. Va a ser un examen secuencial, o sea que una vez que ustedes contestan una pregunta y pasan a la siguiente, no se puede volver a revisar la pregunta anterior, pero básicamente es exactamente de la misma metodología en la que hemos propuesto nuestras autoevaluaciones. Así que, bueno, dicho esto, les recuerdo que hubo un cambio de fecha, que se pospuso el examen para el día 5, porque coincidía con el examen recuperatorio de contabilidad. Entonces, para evitar superposiciones en los exámenes, lo hemos pasado para el día sábado 5. Entonces, el examen se habilita a determinada hora en forma simultánea para todos, ¿sí? No es que ustedes pueden elegir el momento que lo van a resolver al examen, sino que el examen se abre en un horario y se cierra en un horario, y durante ese horario ustedes pueden ingresar y resolverlo, exclusivamente en el horario que va a estar estipulado para el examen. ¿Está bien? Eh, bueno, chicos, entonces vamos a comenzar con la clase de hoy. Ley de productividad decreciente es lo mismo de... Ah, está bien. Sí, sí. Acá hay una pregunta que me dice Milagros, que me pregunta, la ley de productividad decreciente es la ley de rendimientos marginales decrecientes, porque es la productividad marginal decreciente la ley de los rendimientos decrecientes. O sea que es exactamente la misma, así que lo que dice el programa es lo que estamos viendo nosotros. Y en el programa dice tasa marginal de sustitución. Si estamos Tomás, en el tema 5, sabemos que la tasa marginal de sustitución, que es lo que vamos a ver hoy, va a ser la tasa marginal de sustitución técnica, que es diferente de la tasa marginal de sustitución sin más, que es la que veíamos en la teoría del consumidor. O sea, cuando estás en la teoría del consumidor, vamos a referir a la tasa marginal de sustitución. Cuando estamos en la teoría de la producción, que es la que vamos a ver ahora, vamos a hacer referencia a la tasa marginal de sustitución técnica, porque es la proporción en la que se sustituyen factores de la producción. Por eso vamos a referirla como la tasa marginal de sustitución técnica. Pero no lo vimos todavía, sino que vamos a ver eso exactamente en la clase de hoy. Así que voy a compartir pantalla para que comencemos a trabajar, pero primero y antes de avanzar con el tema de la clase específico, que sería el largo plazo, me gustaría que recordemos un poquito lo que vimos para que todos hagan foco en el tema que estamos tratando, que era la teoría de la firma, pero específicamente producción. Y les recuerdo que estábamos analizando el corto plazo. ¿Y qué habíamos dicho del corto plazo? La clase pasada dijimos, bueno, en una firma que produce utilizando únicamente dos factores de la producción, y entonces si expresamos que la función de producción depende de las cantidades de uso de los factores de la producción, el corto plazo es el periodo de tiempo en el que únicamente es posible modificar el uso de uno de los factores de la producción y el otro factor permanecerá fijo. Entonces, por eso en el corto plazo dijimos vamos a identificar un factor que habitualmente le vamos a llamar el factor A, que va a ser el factor variable, y un factor B, que va a ser el factor fijo, que está dado en el corto plazo. Por lo tanto, la única manera de modificar las cantidades producidas va a ser
cambiando o alterando el uso del factor variable. ¿Está bien? Si el único que podemos modificar es el factor variable, solamente a partir del cambio de uso, del nivel de uso del factor variable, vamos a tener o vamos a ver reflejado un cambio en el nivel de producción. Pero esto también nos lleva, consecuentemente, a decir, bueno, pero entonces vamos a referirnos a las productividades a corto plazo únicamente haciendo referencia a la productividad del factor variable. En este sentido, vamos a analizar la productividad marginal del factor variable y la productividad media del factor variable como indicadores que nos dicen en determinadas etapas del proceso productivo cómo está rindiendo el factor variable, por supuesto que siempre referido a ese stock de capital o a esa dotación dada del factor B. Digo capital porque habitualmente el stock de capital es el factor fijo porque es el que requiere de un mayor tiempo para poder modificarse. Entonces, habitualmente yo, en lugar de decir B, el stock de capital en el corto plazo, me refiero muchas veces a capital, ¿sí? Al factor en lugar de factor B. Pero es aquel factor que mantenemos fijo en el corto plazo. ¿Qué dijimos? Dijimos, bueno, en realidad en el corto plazo, por este mismo hecho que dijimos recién, que existe un stock de capital o un factor que está dado en determinado nivel y que no podemos alterar su uso, entonces dijimos que habitualmente la función de producción nos va a mostrar que rige lo que denominamos la ley de rendimientos decrecientes. ¿Y esto qué quería decir? Bueno, quería decir que a medida que nosotros vamos incrementando el uso del factor variable, en este caso el factor A, llega un punto en el que la contribución al nivel de producto o a la producción de este factor va a ser menor a lo que contribuyó la unidad anterior. Esto es, vamos a ver que hay un momento en el proceso de producción en el que el producto venía creciendo a un ritmo creciente y dado un punto de inflexión, que vamos a poder verificarlo gráficamente en el punto, en este caso donde nosotros estamos, fíjense que el punto de inflexión estaría en el nivel de contratación 4 del factor A. Cuando contratamos el 4, tenemos un punto de inflexión en nuestra tabla de producto total. ¿Y por qué tenemos un punto de inflexión? Porque veníamos con una función de producción que crece a tasa creciente y a partir de la unidad 4 de contratación, ahí en ese punto se da el punto de inflexión de nuestra función, lo que esto implica es que cambia el ritmo de crecimiento del producto total. Un producto total que venía creciendo a un ritmo creciente comienza a crecer a un ritmo decreciente. Entonces, fíjense que en realidad lo que quise hacer yo ahora es tomar un ejemplo numérico a partir de una tabla que nos permita comprender un poquitito más lo que hicimos la clase pasada. Entonces, en este ejemplo vamos a suponer que tenemos un stock de capital o un stock del factor B en una unidad y por lo tanto está dado. Y entonces nosotros tenemos la posibilidad de modificar únicamente el uso del factor A, que lo vamos a ir cambiando aquí como vemos en la tabla de 0 a 10 unidades. Y vamos a ver entonces que hay una respuesta o un cambio en la producción total, ¿no? La producción total, acuérdense que en este caso puse producción total con las iniciales, pero es esa X que nosotros a veces podemos llamar o esa Q que pueden encontrar en distintos libros de diferente manera, dependiendo de cada uno de los autores, ¿sí? Y me parece importante porque a veces nosotros cambiamos eso y ponemos X o Q en lugar de producto total y no saben a qué nos estamos refiriendo, ¿sí? Entonces, el nivel de producción, en este caso, sería lo que tenemos en la segunda columna. Y entonces, lo que tenemos en nuestra función de producción
de esta tabla es las dos primeras columnas. Reflejan la función de producción. ¿Por qué? Porque me muestran las cantidades máximas de producto total que se puede obtener teniendo una unidad usada o utilizada del factor fijo y distintas cantidades de uso del factor variable, que es nuestro factor A. Por lo tanto, en las dos columnas primeras se refleja la función de producción. Ahora nosotros dijimos que teníamos distintos indicadores de cómo está rindiendo este factor A, que es el que contribuye a que cambie el nivel de producción de la empresa en el corto plazo. Y esos dos indicadores los habíamos identificado como el producto medio y como el producto marginal. Producto medio que resultaba de hacer X sobre las cantidades de uso de A, que es lo mismo que decir producto total sobre A, ¿sí? Y el otro indicador dijimos que era el producto marginal, que lo que nos mostraba era el ritmo al que iba creciendo justamente el producto total o X, ¿sí? Que es nuestra función de producción. O sea, el ritmo de crecimiento de la función de producto total está dándonos información acerca de la productividad marginal del factor A. Entonces, si nosotros calculamos a medida que nos vamos moviendo entre cada uno de los valores de la tabla, por ejemplo, entre 0 y 1, de la contratación del factor, el producto total crece, pasa de 0 a 40, por lo tanto el producto marginal, que es este primer valor que coloqué en la cuarta columna, es 40. Y cuando nosotros pasamos de contratar 1 a 2 unidades del factor, el producto total cambia de 40 a 100 y por lo tanto el producto marginal, que es lo que creció el producto total, es de 60. Pues estando en 40 se expandió a 100. El crecimiento en el producto total es de 60. Por eso el producto marginal vale 60. Y así sucesivamente podemos ir calculando el producto marginal, por ejemplo, cuando incorporamos la tercera unidad. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cómo calculamos el producto marginal? ¿Cuánto cambia el producto total? Pasa de 100 a 180, por lo tanto cambió en 80, cuando la cantidad de uso del factor pasó de 2 a 3, o sea, creció en 1. 80 dividido 1 nos da que el producto marginal fue 80. Esta metodología de cómputo la podemos hacer para cada uno de los valores de A y de producto total y tenemos la cuarta columna que sería nuestra columna de producto marginal. La primera columna es la columna de uso del factor, la segunda columna es la columna de producto total y la tercera columna la de producto medio y la cuarta la de producto marginal. Pero entonces, fíjense que lo que nos está diciendo esta columna, según lo que vimos nosotros la clase pasada, es que el producto marginal crece hasta que utilizamos la cuarta unidad del factor A. ¿Y cómo sabemos que crece? Porque fíjense que el producto marginal es 40, 60, 80 y 100. O sea que en la unidad 4 de A alcanza el producto marginal, alcanza su máximo. ¿Sí? Quiere decir que hasta ahí el ritmo al que crece el producto total es creciente. Pero si yo agrego una unidad más, por ejemplo, la quinta unidad, el producto marginal comienza a caer. Comienza a caer a partir de la cuarta unidad. ¿Qué quiere decir que el producto marginal caiga? Quiere decir que el producto total crece a un ritmo decreciente. Entonces, vamos a la gráfica de nuestra función de producto total que tenemos aquí, a esta gráfica que le vamos a poner nuestra gráfica 1, ¿sí? En la gráfica 1 tenemos producto total aquí, que recuérdense que se asimila a X o a Q, dependiendo cuál sea la lectura que hagamos, ¿sí? En la bibliografía. Pueden estar presentadas con estas tres variables, pero reflejan lo mismo, el nivel de producción de la empresa.
Entonces, fíjense el ritmo de crecimiento de nuestra función de producción. Sabemos que a medida que contratamos una unidad, 2, 3 y 4, el ritmo, el producto total crece a tasa creciente. ¿Y cómo sabemos esta tasa creciente de crecimiento? Porque el producto marginal, que es o refleja la tasa de crecimiento, crece. Por lo tanto, hasta el nivel de contratación de 4, hasta este punto, tenemos que el ritmo, la tasa de crecimiento es creciente. Por lo tanto, hasta aquí tenemos un ritmo de crecimiento creciente de nuestra función. En 4 tenemos el punto de inflexión. Este punto de inflexión nos muestra que en 4 el ritmo de crecimiento del producto cambia y pasa de ser creciente a continuar creciendo, pero de manera decreciente. ¿Por qué? Fíjense el producto marginal cuando incorporamos la unidad número 5 del factor A. En lugar de 100, se agrega al producto 80 unidades, pero el 6 agrega 60 unidades. Y cuando incorporo el 7, el séptimo agrega 40 unidades, el octavo agrega 20 y el noveno ya no agregó absolutamente nada. ¿Y por qué no agregó nada? ¿Qué quiere decir que no agregó nada? Que llegamos al máximo del producto total. Por lo tanto, entre 0 y 4 tenemos que el producto marginal es creciente, entonces vamos a marcar acá 4, el producto marginal crece hasta el 4, luego vamos a ver que el producto marginal es decreciente, pero el producto marginal se hace 0 en 9. ¿Por qué? Porque el producto total alcanzó su máximo. Por lo tanto, nuestra gráfica de producto marginal en la gráfica 2 tendría esta forma. ¿Bien? Entonces, en la gráfica 2 estamos derivando a partir de nuestra gráfica de producto total el gráfico de producto marginal. Pero vamos a ver ahora qué ocurre con la gráfica del producto medio. No sé si ustedes se acuerdan que el producto medio podía reflejarse como la pendiente de toda función o toda recta que sale desde el origen hasta tocar la función. Entonces, por ejemplo, si yo quiero saber cuánto es el producto medio para la cantidad de uso 2, es asimilable a la pendiente de esta gráfica. Para la cantidad de uso 3 es asimilable con la pendiente de esta gráfica. Para la 4 es asimilable a esta gráfica y para la 5 sería asimilable a esta gráfica que ya tenemos graficado. Entonces, fíjense que la pendiente de estas rectas que están reflejando el comportamiento del producto medio crecen hasta que contratamos la unidad de A número 5. ¿Por qué? Porque estas pendientes se van haciendo más verticales. Las pendientes de las rectas que salen del origen se van haciendo más verticales hasta aquí. Y luego, si yo tengo que contratar cualquier unidad mayor que 5, fíjense que la pendiente vuelve a ser más baja. O sea, la pendiente más alta de las rectas que salen del origen se alcanza cuando se contrata la cantidad de A número 5. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando estamos contratando las cantidades número 5, el producto medio, que está reflejado justamente en la pendiente de estas rectas que salen del origen, se hace máximo. ¿Sí? Fíjense que esto es coherente con lo que tenemos en la tabla. ¿Por qué? Porque en la tabla, en la columna número 3, nosotros hemos completado el valor del producto medio. ¿Y cómo lo completamos? Haciendo el cociente entre el producto total, que es la columna número 2, con la cantidad de uso del factor, que es la columna número 1. Entonces, cuando contrato una unidad, produzco 40, el producto medio es 40. Cuando contrato 2 unidades y produzco 100,
el cociente, que es el producto medio, sería 100 dividido 2, el producto medio es 50. Cuando contrato 3 trabajadores y producimos 180, entonces 180 dividido 3 me da que en promedio se producen 60. Y así sucesivamente, hasta que el máximo del producto medio se registra cuando contratamos la cantidad de A igual a 5. Habíamos dicho que cuando el producto medio era máximo, dijimos la clase pasada, era igual al producto marginal. En este caso, no nos coincide con el producto marginal, porque el producto marginal acá lo estamos computando entre 4 y 5, y lo ponemos en 5, ¿está bien? Pero en rigor de verdad, si yo digo que el producto marginal entre 4 y 5 es 80, ese valor de 80 debería estar en 4,5 y no en 5, ¿está bien? Por eso es que no coincide con el número 72. Pero si nosotros graficamos el comportamiento del producto medio, el producto medio crece, crece, crece y alcanza su máximo cuando coincide con el producto marginal y luego decrece. Estas formas o esta forma de la función de producción, entonces, nos permitía identificar las distintas etapas de la producción, donde teníamos una primera etapa de la producción que la identificábamos como, esperen que voy a poner más grueso la primera etapa de la producción la vamos a identificar en el punto en el que el producto medio y el producto marginal son exactamente iguales. Y el límite de la segunda etapa y la tercera etapa estaba donde el producto marginal del factor era 0. Entonces, yo les había dicho que tengamos mucho cuidado en no confundir el límite de la primera y la segunda etapa con el punto de inflexión de 4. A menudo creen o se confunden y asocian el comienzo de la ley de rendimientos decrecientes que se da dentro de la etapa 1, lo asocian con el límite de la etapa 1 y el límite de la etapa 2. Y eso es un error porque en rigor de verdad habíamos definido el límite como el punto en el que el producto medio es máximo. Y el producto medio es máximo a la derecha del punto de inflexión de la curva de producto total. Por lo tanto, en el punto donde comienza a regir la etapa 2, ya comenzó a operar con anterioridad la ley de rendimientos marginales decrecientes. ¿Está bien? Y la etapa 2, que comienza con el producto medio máximo e igual al producto marginal, continúa hasta que el producto marginal del factor A es igual a 0. A partir de ese nivel, que en este caso es con el nivel de uso de A igual a 9, superando ese nivel de contratación, el producto marginal de A pasa a ser negativo porque, y a esto lo vemos, el producto total lo que hace es caer. Quiere decir que la contratación de una unidad más del factor A, en lugar de hacer que el producto crezca, hace que el producto caiga. Y a esto lo asociamos, al igual que el comienzo de la ley de rendimientos decrecientes, con el hecho de que estando en el corto plazo y al haber un stock de factor dado y que solo podamos incorporar o modificar el uso de uno solo de los factores, llega un momento que el rendimiento de este factor variable comienza a ser cada vez más chico, hasta que incluso en la etapa 3 puede llegar a convertirse en negativo. Y entonces, conversando en la clase pasada, dijimos que solamente es viable o la etapa técnicamente eficiente del proceso productivo que está caracterizado por estas 3 etapas, no es el 1, porque si bien
esta etapa los factores están rindiendo de manera cada vez más creciente. Sabemos que se está subutilizando la escala de planta instalada. Es como que estamos haciendo un desperdicio de ese stock de capital que tenemos instalado y que tenemos fijo. La etapa 3 no es eficiente desde el punto de vista técnico porque implica que más cantidades de uso del factor hacen que la producción caiga. Tampoco es eficiente porque estaría yo generando costos, ¿sí? Desde el lado de costos, que ya lo vamos a ver en la unidad que viene. Desde el lado de los costos, yo estaría contratando más trabajadores que me generan más costos y a pesar de ello estoy provocando caídas en la producción, o sea que voy a tener la posibilidad de generar menos ingresos y más costos. Absolutamente ineficiente desde el punto de vista técnico y económico. ¿Y cuál va a ser entonces la etapa que vamos a definir como la etapa técnicamente eficiente? La etapa 2 de la producción. Etapa que está caracterizada porque tenemos rendimientos positivos de los factores, del factor variable, del factor A variable, rendimiento positivo, pero decreciente. Esto nos garantiza reconocer que los factores tienen rendimientos positivos, pero que a su vez estamos haciendo un uso adecuado de la capacidad instalada o del factor fijo que tenemos dado. ¿Está bien? Con esto cerramos, con esta media hora quería dedicar para que vean ustedes también el tema de la tabla, cómo con los números podemos reflejar en nuestra función de producción esto de cómo es la relación entre el producto medio, el producto marginal y el producto total y las cantidades de uso y la identificación de las etapas de la producción. Con esto vamos a cerrar el repaso de todo lo que ya vimos la clase pasada y vamos a introducirnos en el análisis del largo plazo. Y el análisis del largo plazo lo que nos muestra es que ya dejamos de estar en ese periodo de tiempo en el que solo era posible modificar uno de los factores de la producción y vamos a contemplar o vamos a hacer un análisis de cuál sería el comportamiento de una empresa cuando en realidad tiene la posibilidad de enfrentarse a su proceso de producción modificando el uso de todos los factores productivos. En este mundo que nosotros nos inventamos por una cuestión de simplicidad y sobre todo para poder hacer gráficamente un análisis en el plano, ¿sí? En este mundo de dos factores que en realidad nos brinda la simplicidad, pero nos permite luego hacer una extensión a un análisis donde puedan existir más factores sin que cambien las conclusiones. Entonces, en esta remisión a un análisis de un mundo de dos factores, el largo plazo es el periodo de tiempo en el que la empresa puede cambiar el uso tanto de A como de B. Deja de haber factores fijos. Pero fíjense que eso nos lleva a lo siguiente. Si nosotros teníamos una función de producción definida como X o producto total o Q, como se defina, vamos a definirla, vamos a tomarla como X, que es el nivel de producción de la empresa, va a estar en función de las cantidades que contratamos de A y de B, con A y B ahora variables. Pero entonces fíjense que tenemos tres variables, ¿sí? La cantidad producida, la cantidad de A y la cantidad de B. Por lo tanto, si yo quisiera trabajar en el plano, debería tratar de mantener una de las variables fija para poder encontrar una curva que, por ejemplo, me muestre la combinación de factores que me permiten obtener un determinado nivel de producción. ¿Por qué? Porque si yo no mantengo fijo una de las variables, necesito trabajar en un gráfico de 3 dimensiones. Pero si yo quiero trabajar en el plano y quiero reflejar la función de producción,
tengo que tratar de hacer algo para mantener una de las variables fija o estable en un determinado nivel. Y eso es lo que se propone cuando trabajamos con lo que vamos a denominar las isocuantas. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, dada la función de producción, la empresa nos dice, miren, nosotros, la relación que existe entre la cantidad producida y los factores de producción es esta, está dada por esta función de producción. Esta es una relación que habitualmente se puede expresar en términos matemáticos, ¿sí? Ahora, como yo lo que quiero es modificar o graficar esta función de producción en el plano, lo que vamos a hacer es asumir que voy a fijar un determinado nivel de producción. Y entonces, lo que voy a representar en el plano van a ser las combinaciones de los factores A y B que me van a permitir obtener ese nivel de producción. Luego, esta misma función de producción me va a permitir decir, bueno, cambiemos ahora ese nivel de producción y lo fijemos en otro. En lugar de fijarlo en 10 unidades de producto, fijemos ese nivel de producción en 20 unidades de producto y miremos cuáles son las combinaciones de los factores productivos A y B que me permiten obtener ese nivel de producción diferente del anterior, que por ejemplo es de 20. Y así sucesivamente, yo a partir de una función de producción puedo obtener distintas curvas, una para cada nivel de producción, distintas curvas que me muestren las distintas o las diferentes combinaciones de los factores de producción A y B que me permiten obtener cada uno de esos niveles de producción que yo mantuve fijos. A esa curva es a la que le vamos a denominar curva de isocuanta. Es una curva que surge a partir de la función de producción del empresario, pero donde yo atribuyo al nivel de a X, a la producción, un determinado valor constante. ¿Para qué? Para poder trabajar en el plano y buscar las distintas combinaciones del factor A y del factor B que me permiten alcanzar esa o ese determinado nivel de producción. Entonces, esa isocuanta, que lo que nos está mostrando, las distintas combinaciones del factor A y del factor B, que me permiten obtener un determinado nivel de producción, tienen características particulares. Y vamos a decir cuáles son las características que tienen y vamos a tratar de entender por qué decimos que tienen esas características. Entonces, vamos a suponer que identificamos en el eje de las Y el factor A, el factor B, en el eje de las X el factor A, y a lo largo de una isocuanta, yo sé que mantengo fijo el nivel de producción en un nivel X sub 0, y esta curva nos va a mostrar todas las combinaciones en las que usos alternativos de los factores B y de los factores A nos permiten obtener el mismo nivel de producción. ¿Qué tipo de pendiente? Acá claramente yo tengo una pendiente negativa de esta isocuanta, y la pregunta es, ¿por qué una isocuanta que me muestra estas combinaciones de factores que mantienen fijo un nivel de producción tiene que tener pendiente negativa? ¿Por qué? Muy bien, ¿qué dijimos? A ver si recordamos nosotros qué dijimos en términos de las etapas eficientes de producción. Sabemos que el empresario siempre va a trabajar en una etapa de producción eficiente. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a asumir entonces que las productividades de los factores en el largo plazo van a ser tales que van a ser positivas. Esto es, la productividad marginal del factor B y la productividad marginal del factor A van a ser positivas porque vamos a asumir
que el empresario va a trabajar siempre en una etapa técnicamente eficiente en el uso de los factores. Entonces, con este supuesto de que los factores nunca los vamos a contratar o nunca los vamos a utilizar de manera que su productividad marginal sea negativa, porque ya vimos que esto era técnicamente ineficiente, con ese supuesto, fíjense qué es lo que ocurre. Si yo dejo de utilizar, me voy a parar en el punto F, me paro en el punto F, donde estoy produciendo, digamos, 100 unidades del bien, utilizando B sub F cantidades del factor B y A sub F cantidades del factor A. La pregunta es, ¿qué ocurre si yo dejo de utilizar el factor B? ¿Qué pasa cuando yo dejo de utilizar el factor B? Si yo dejo de utilizar el factor B y la productividad marginal del factor es positiva, ¿qué quiere decir esto? Que menos uso del factor va a hacer que el producto caiga. ¿Por qué? Porque si la productividad marginal es positiva del factor A, quiere decir lo siguiente. Miren, productividad marginal de A positivo. Quiere decir que cualquier cambio que yo haga del factor A, si aumento el uso, aumenta la cantidad del factor de la producción. Si disminuyo el uso, disminuye la cantidad de producción. ¿Por qué? Porque la productividad marginal del factor es positiva. A medida que aumenta el uso del factor, aumenta el producto, o a medida que disminuye el uso del factor, disminuye el producto total. Ahora bien, si yo dejo de utilizar el factor B en determinada proporción y asumimos que la productividad marginal de B es positiva, automáticamente estaría cayendo la cantidad producida. Pero entonces, solo va a ser posible que yo mantenga la cantidad producida en un nivel constante si y solo si incremento el uso del factor A. ¿Por qué? Porque si yo dejé de utilizar el factor B, el nivel de producto o de producción cae. ¿Qué será necesario para que el nivel de producción se mantenga constante? ¿Qué es lo que ocurre a lo largo de un isocuanta? Y bueno, solo voy a poder mantener constante el nivel de producción si incremento la utilización del otro factor cuya productividad marginal es positiva y me garantiza que se incremente el nivel de producto, de manera tal que el nivel de producción alcance el mismo nivel que antes. Por lo tanto, toda isocuanta que me muestra las combinaciones de uso del factor B y del factor A que me mantienen constante el nivel de producción, necesariamente deben tener pendiente negativa. A ver si hasta acá se entendió o hay algo que no se entiende. ¿Hay algo en particular de esto que estuvimos diciendo que no quedó claro o que necesitan? Pueden habilitar su micrófono o pueden hacer por el chat la consulta. Profe, sí. Disculpe, ¿podría volver a explicar el tema de por qué se mantiene constante? Claro. Yo ¿cómo es tu nombre? Cielo. Cielo, yo lo que digo, la propuesta es, en un panorama o en un mundo de largo plazo, en el que aparecen tres variables de manera simultánea, la variable cantidad producida de un bien, la variable contratación del factor A y la variable de unidades de contratación del factor B, si yo tengo tres cosas que van a cambiar y yo quiero reflejar en el plano, quiero hacer algo que me permita reflejar la relación entre tres variables en el plano, entonces a una de ellas necesariamente la tengo que mantener fija.
Y por eso lo que voy a hacer, porque para graficar en un plano, ¿sí?, de 2 dimensiones, no quiero utilizar 3 dimensiones, yo quiero utilizar 2 dimensiones, solo puedo mover 2 variables. Entonces, ¿qué es lo que hacemos para trabajar en un espacio de 2 dimensiones? Y queremos reflejar esta función de producción en la que varían 3 cosas. Para poder hacer eso, lo que tenemos que hacer es viable trabajar en 2 dimensiones con 3 variables, sí, pero siempre que tomemos una de las variables, en este caso la cantidad producida, y la mantengamos constante en un determinado nivel. Entonces, si hacemos eso, vamos a poder mostrar las combinaciones del factor B, que es otra de las variables, y el factor A, que permiten alcanzar ese nivel de producción X que mantuvimos constante a la hora de hacer este análisis. A esa curva, que en realidad no es única, porque va a existir una curva para cada nivel de producción que yo desee fijar o establecer, pero para cada una de esas curvas, que le vamos a poner el nombre de isocuanta, porque reflejan la misma cantidad producida de X, cada una de esas curvas nos permite comprender o nos permite ver las distintas combinaciones de los factores de la producción que me van a permitir obtener el mismo nivel de producto. Esto es, en este caso que yo les ponía aquí en el gráfico, imaginémonos que yo le pregunto al empresario, bueno, ¿cuáles son las posibilidades que vos tenés de combinar el uso de tus factores de la producción para obtener 100 unidades de producción? Y como está en el largo plazo, el empresario puede utilizar distintas combinaciones modificando el uso de los 2 factores de la producción. Entonces el empresario me puede decir, bueno, yo podría producir 100 unidades de producto parándome en este punto que vamos a llamar Z. Y este punto Z tiene una determinada cantidad del factor B y usa determinada cantidad del factor A. O podría combinarlos de manera diferente a los factores de la producción y pararse en F. O diferente y pararse en H. O pararse en, aquí en este que le voy a llamar T. En cualquiera de estos puntos que se pare, siempre produce 100 unidades de producto. ¿Cuál es la diferencia entre ellos? Que las combinaciones de uso de los factores A y B son diferentes. Las proporciones en que el empresario emplea el factor A y el factor B son distintas a lo largo de toda la curva. ¿Y qué es lo que es lo mismo a lo largo de esta curva? La cantidad que se produce del bien X. ¿Está bien? Pero lo que Bien, yo quería... profe. Bueno, perfecto. Pero yo lo que quería mostrar es, yo a esta curva se las dibujé con pendiente negativa. Y la pregunta era, o que yo estaba tratando de explicar recién, es, ¿por qué ocurre que yo, para mostrar las distintas combinaciones de los 2 factores que me permiten obtener un mismo nivel de producción, di por supuesto que esta curva tiene pendiente negativa? ¿Por qué? Esto está anclado en un análisis previo que nosotros hicimos y que demostramos que cualquier empresario o cualquier empresa siempre va a ubicarse en una etapa de la producción que sea eficiente desde el punto de vista técnico. Y esto nos quita o saca afuera cualquier posibilidad de que el empresario contrate unidades de los factores A o B cuyas productividades marginales sean negativas. ¿Se acuerdan que vimos que en la etapa 3 teníamos productividad marginal negativa? Jamás vamos a poder ubicarnos en un punto o en una combinación de uso de factores, porque no sería eficiente desde el punto de vista técnico con productividades marginales negativas. Pero decir eso es lo mismo que decir que vamos a asumir que la productividad marginal de A y que la productividad marginal de B siempre va a ser positiva. ¿Pero qué quiere decir que sea positiva? Quiere decir que
el cambio en el nivel de producción, a medida que yo cambie A o cambie B, se mueven en el mismo sentido del uso del factor. Si la productividad marginal es positiva, quiere decir que a medida que aumente la contratación de B, incrementa el producto, o que si contrato menos de B, cae el producto, porque el factor rinde de manera positiva. Si lo uso menos, va a caer el producto, si lo uso más, va a aumentar el producto. Simplemente estamos diciendo eso. Entonces, ¿por qué tiene que ser negativa la pendiente de esta curva isocuanta? Porque imagínense que yo estoy parado contratando el factor F y quiero pasar, estamos en el punto F, perdón, con una combinación del factor B y del factor A. Está determinada por el punto F. Y quiero pasar al punto H. ¿Está bien? Muy bien. Para moverme del F al punto H, lo que ocurre es que cae la contratación del factor B. Porque en H el uso del B es menor que en F. Ahora bien, si cae el uso del factor B cuando yo paso de F a H, ¿qué va a pasar con el producto total? Bueno, como la productividad marginal del factor B es positiva, si yo uso menos de ese factor, se me va a caer el nivel de producto. Necesariamente cae el nivel de producción. Pero, ¿qué tiene que ocurrir para garantizar que yo voy a estar sobre una isocuanta con un nivel de producción constante? Tiene que ocurrir que el menor uso del factor B tiene que estar compensado con una mayor contratación de A, porque si no, sería imposible mantener el nivel de producción constante. Entonces, solo voy a poder mantener el nivel de producción constante si cuando uso menos de un factor, lo compenso con mayor uso del otro. ¿Por qué? Porque las productividades de los factores son positivas. Si uso menos de uno, se va a caer el producto y solo va a ser viable recuperarlo y mantenerme en un nivel de producción constante e incrementando el uso del otro factor. Por eso, la pendiente de la isocuanta o de cada una de las isocuantas es negativa. Pero vamos un poco más. ¿Qué va a pasar con el nivel de producción si yo elijo producir un nivel de producción más alto? Evidentemente, las isocuantas que reflejan mayores niveles de producción van a estar siempre a la derecha de las isocuantas que reflejan menores niveles de producción. ¿Por qué? Simplemente por lo siguiente, me voy a correr un poquito para no hacer tanto garabato en este gráfico. Fíjense, chicos, imagínense que tenemos una función de una isocuanta, que es esta, ¿está? Una isocuanta en la que estamos utilizando. Vamos a poner un número para que se les sea más fácil. 20 unidades de B y 10 unidades de A. Y ya sabemos que las productividades marginales tanto de A como de B son positivas. ¿Qué quiere decir? Si uso más de cada factor, aumenta el producto. Si uso menos de cada factor, disminuye el producto. Muy bien. En un punto como este, esto está asociado a esta isocuanta a un determinado nivel de producción. Pensemos 100. Bueno, ¿qué pasa si, por ejemplo, yo me paro en un punto donde mantengo el nivel de uso de B en 20, pero incremento a 15 el uso de A? Si ocurre esto, entonces vamos a tener mayor uso de A. Mayor uso de A. ¿Y qué pasa cuando aumenta el uso de A y la productividad marginal del factor es positiva? ¿Qué pasa con el producto? ¿Necesariamente aumenta? Entonces, ¿voy a estar en una misma curva que estaba antes si en esta curva se producía 100
o voy a estar en una curva donde el producto es más grande que 100. Y bueno, si uso más A con la misma cantidad de B que utilizaba en esta curva, voy a producir más producto y por lo tanto no puedo estar en la misma curva isocuanta igual a 100. Evidentemente, voy a estar en una curva isocuanta que me va a permitir alcanzar un nivel de producción, digamos, 150, no importa cuánto, mayor que el anterior. Por lo tanto, toda isocuanta que se encuentra más alejada del origen refleja niveles de producción más altos. ¿Se entiende hasta acá? ¿Se entiende un poco esto, chicos? ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos con la comprensión de esto? ¿Alguien quiere hacerme alguna pregunta? Puede habilitar el micrófono y por ahí, si hay algo que no queda claro, lo vuelvo a explicar. Ya voy a hacer un ejemplito numérico cuando termine de explicar esto para sentar un poquito más los conceptos. ¿Sí? Pero si hay alguna duda, les pido que me avisen para que no me vaya solita y ustedes se queden y no me entienden. Bien, si hasta aquí no hay dudas, a ver acá, vamos a ver, hay un mensaje, vamos a ver si alguien, sí se entiende. Perfecto, gracias. Entonces sigo avanzando tranquila. Muy bien. Entonces tenemos dos cosas. Las isocuantas, que son estas curvas que me muestran en el largo plazo las distintas combinaciones de uso de los dos factores que me permiten alcanzar un mismo nivel de producción constante, tienen pendiente negativa, lo que me muestra que si dejo de utilizar uno de los factores, es necesario que incremente el uso del otro para poder mantener el nivel de producción constante. Eso es lo que me está diciendo la pendiente negativa. Y esto está anclado en que la productividad marginal de los factores de la producción es positiva. ¿Qué más dijimos? Que a medida que las curvas isocuantas se encuentran más alejadas del origen, están reflejando niveles de producción más altos que aquellas que se encuentran más cerca del origen. ¿Por qué? Porque todas implican, a medida que me alejo del origen, implica mayor uso de los factores y, de nuevo, anclado en los supuestos de productividades marginales de los factores positivos, más uso de factores implican mayores niveles de producción. Por eso, a medida que estamos más lejos del origen, las isocuantas reflejan mayores niveles de producción. Pero esta pendiente que nosotros ya hemos mostrado que es una pendiente negativa, lo que nos muestra no es más que lo que nos muestra cualquier función graficada en el plano BA. ¿Y qué nos muestra? Toda función de una gráfica que está graficada en el plano BA. Bueno, si yo tengo una gráfica graficada en este plano, cualquiera que sea, y quiero calcular su pendiente, lo que estoy diciendo es que estoy calculando el cociente o el cambio o la relación de cambio de lo que tengo en el eje de las ordenadas por cada unidad de cambio en la variable que tengo en el eje de las abscisas. Eso es calcular la pendiente de una recta o de una curva que está en el plano BA. La relación de cambio que hay entre dichas variables. Pero fíjense que siendo estas variables los factores de la producción B y A, lo que me está mostrando la pendiente es la tasa marginal de sustitución técnica, porque refiere a la producción, entre los factores B y A. Por eso denominamos a la pendiente de toda curva de indiferencia tasa marginal de sustitución técnica de B por A. Y la cuantificamos como el cambio o cuánto debo dejar de utilizar
del factor B para que un incremento en el uso del factor A me mantenga con el mismo nivel de producción. ¿Bien? Pero vamos un poquito más. Vamos a ir un poquito más. Y vamos a tratar de entender un poco qué es lo que está atrás de esta tasa marginal de sustitución técnica de B por A. A ver si la podemos expresar, además de saber qué es la relación de cambio, de uso, de sustitución entre los factores productivos, vamos a ver si lo podemos expresar también de otra manera. Y para eso, los invito a que pensemos lo siguiente. Acá se los escribí yo. Nosotros sabemos, a ver, ¿qué sabemos que ocurre cuando nos movemos entre un punto llamado F, que está sobre una isocuanta, y el punto H? Sabemos que cuando yo me muevo de F a H, siempre se mantiene el mismo nivel de producción. En este caso, X sub 0. Quiere decir que no me importa lo que pase con la contratación de factores, siempre y cuando la cantidad de producto que esté produciendo se mantenga constante. Pero entonces, si en F y en H yo estoy con el mismo nivel de producto, fíjense que tiene que cumplirse lo siguiente. Tiene que cumplirse que la caída en el nivel de producción como consecuencia de utilizar menos B tiene que estar exactamente compensado por, o debe ser igual, al aumento en el nivel de producción como consecuencia o generado o como consecuencia de utilizar más A. ¿Por qué decimos esto, chicos? Fíjense. Cuando yo estoy parado en F, me voy acá a la gráfica y marco el punto F. ¿Está? En F. ¿Qué pasa cuando yo paso de F a H? Pasan dos cosas. Cuando paso cuando paso de F a H, pasan dos cosas simultáneamente. Ocurre que empleo menos unidades de B y, simultáneamente, empleo más unidades de A. ¿Está bien? Ahora, es cierto que ocurre eso, pero además de que ocurre eso, yo tengo que tener la certeza de que la caída en el producto total generada porque uso menos B sea exactamente equivalente al incremento en el producto total generado porque ahora uso más A. ¿Pero por qué tiene que pasar eso? Porque si eso no se cumple, no sería cierto que yo estaría en la misma curva de isocuanta. La curva de isocuanta me obliga a pensar que si yo en F produzco 100 y en H produzco 100, entonces, si yo dejo de utilizar B y como consecuencia se cae el producto total, entonces se tiene que levantar el producto total en la misma cuantía en que cayó como consecuencia de que voy a usar más A cuando pase de un punto al otro. Es un poco lo que ocurría con las isocuantas en la teoría del consumidor. No sé si más o menos están enganchando esa sintonía, ¿no? De que cuando analizábamos la curva de indiferencia y el efecto o el impacto que tenía el menor o mayor consumo en la utilidad total. Acá es lo mismo. Entonces, ¿cómo puedo representar
la caída en el nivel de producción como consecuencia de utilizar menos B. Bueno, esto se refleja como el cambio en B, el menor uso, por el impacto que tiene en el producto total cada unidad que uso menos de B. ¿Y esto qué tiene que ser igual? A lo que efectivamente incrementé de A por el impacto que tiene en el producto total el mayor uso por unidad que hago de A. Y ahora se los digo con numeritos y se los digo de una manera más sencilla. ¿Cómo hago para darme cuenta cuánto cae el producto total si hay dos personas que dejan de producir o de producir el bien? B es mi factor personas, trabajo. Entonces yo digo, che, hay dos personas que dejan de generar producción porque las dejo de usar. ¿Cuánto cae el producto total? No cae en dos. Dos son las personas que dejo de utilizar. Dos sería el cambio en B. Utilizo 2 unidades menos del factor B. Pero ahora lo que me interesa saber es cuánto impacta en el producto total que yo ahora utilice dos personas menos. Bueno, ¿qué tengo que conocer? ¿Cuánto contribuía cada persona a la generación del producto? Y esto es cuánto impactaba cada persona en el producto total. O sea, cuánto cambiaba el producto total por cada cambio en B, que no es otra cosa que el producto marginal de B. Entonces, voy de nuevo. Si yo hay dos personas que dejo de emplear y les pregunto a ustedes, che, ¿cuánto cae el producto total por haber dejado de utilizar dos personas? Bueno, ¿cuánto contribuía? ¿Cuál era el producto marginal de esas personas? 5 unidades del producto. Bueno, si yo dejo de usar dos personas y cada una de ellas estaba contribuyendo en 5, entonces el producto total cae en 10. ¿Y qué tiene que ocurrir para que yo tenga la certeza de que me voy a mantener en el mismo nivel de producción? El producto total tiene que crecer en 10 como consecuencia de que ahora voy a utilizar más del otro factor. Entonces yo digo, che, bueno, ¿cuánto sería necesario, por ejemplo, que incrementemos del factor capital cuando yo dejé de utilizar estas dos personas? Bueno, quizás sea una la cantidad del factor A que ahora tenga que emplear adicional. ¿Por qué? Y bueno, porque si supongamos que el producto marginal de ese factor A es 10, entonces incrementar en una unidad el factor A multiplicado por el impacto que tiene ese incremento en la producción, que sería 10, estaría compensando la caída sufrida por estas dos personas que son dos, pero cada una de ellas tenía una productividad marginal de 5. Entonces, ¿qué es lo que tiene que garantizarse? ¿O qué es lo que tiene que ocurrir? Que la caída de las cantidades que dejo de usar del factor A, multiplicado por el impacto que tiene cada unidad en el producto, tiene que ser exactamente igual a la cantidad que uso adicional del otro factor, multiplicado por el impacto que tiene cada una de esas unidades en el producto, que no es más que la productividad marginal del factor S. ¿Hasta aquí se entiende? Por lo tanto, Sí, profe. y acá avanzo un poquitito más, fíjense que si yo reordeno esta igualdad, que sé que es lo que se tiene que cumplir, podría decir que el cambio en A sobre el cambio en, el cambio en B sobre el cambio en A, paso esto dividiendo, debería ser igual al producto marginal de A sobre el producto marginal de B. Y por lo tanto, como el cambio en B sobre el cambio en A no es más que la tasa marginal de sustitución técnica de B por A,
yo puedo decir que la sustitución técnica o la pendiente de la isocuanta no es más que el cociente de productividades de los factores con el signo negativo, porque sabemos que la sustitución de factores impone que la pendiente de esta isocuanta sea negativa. Por lo tanto, una manera de expresar la pendiente de la curva isocuanta o de una isocuanta es a partir de la productividad marginal de los factores, que sabemos que siempre es positiva y además sabemos además que es decreciente, ¿sí? Porque ya estamos suponiendo que estamos utilizando los factores en la etapa que es técnicamente eficiente. ¿Alguna duda hasta acá? Sé que no es sencillo, pero me interesa que por lo menos me vayan comprendiendo siguiendo el análisis. Después necesito que lo vayan viendo de nuevo, que vuelvan a estudiarlo, que lo traten de mirar y que después tengamos una clase, si quieren, de consulta como para charlar y discutir. Pero me interesa que traten de seguir por lo menos el proceso de comprensión de lo que estoy explicando. ¿Cómo vienen con eso? ¿Se entiende o no? Ahí, no sé quién está con el micrófono abierto, uno de ustedes. No sé si sos vos, Cielo, que seguís con el micrófono abierto. ¿O hay alguien que tiene el micrófono abierto? Si quiere decir algo. ¿O se fueron todos? Me dejaron sola. No, profe, se entiende perfecto por el momento. Bien, la curva isocuanta siempre va a ser negativa. Perfecto, Maxi. La curva isocuanta va a ser negativa, porque Maxi, si vos fíjate que tenés en los ejes del isocuanta, tenés el factor B y el factor A. Entonces, si vos tenés factor A y factor B y dejás de usar uno, ¿qué tiene que pasar con el otro para que vos puedas mantener el nivel de producción constante, que es lo que implica una isocuanta? Tiene que aumentar. Porque si vos dejás de usar uno, como la productividad marginal es positiva, te hace caer el producto. Solo vas a poder decir que estás en una isocuanta donde la producción es constante si cuando dejas de usar de un factor, automáticamente aumentas el uso del otro, que te impulse el incremento en el nivel de producción. Si no, sería falso pensar que esa curva mantiene el nivel de producción constante. No, sería imposible. ¿Está bien? Por eso decimos que la pendiente es negativa. Pero vamos un poco más. No solo la pendiente es negativa, sino que yo se las dibujé, fíjense cómo les dibujé la pendiente yo. Yo les dibujé la pendiente como una curva, igual que las curvas de indiferencia. ¿Y qué quería decir eso? Que la pendiente no es constante. La pendiente, si yo tengo una curva, no es constante. Es negativa, pero no es constante. Bueno, ¿y cómo podíamos medir la pendiente de una curva en distintos puntos? Y lo vimos la clase pasada. No sé si se acuerdan. Si yo me paro en el punto F, que es este que está acá, y marco ese punto en la curva que dibujé negra, que es, esa curva negra es la isocuanta, pongamos X igual a 100. ¿Está bien? Entonces, si yo me paro en F, ¿cómo puedo calcular la pendiente en ese punto de la isocuanta? Le puedo trazar una recta tangente, que es esta que marqué en colorado, a la gráfica, o sea, una recta que toque a la gráfica, a la isocuanta, en ese punto. Y la pendiente de la isocuanta, entonces, es exactamente la misma que esa pendiente de la recta que la dibujamos en rojo. Entonces, en F, si yo me quiero hacer una idea visual de cuál es la pendiente de la isocuanta, es la pendiente de esa recta que grafiqué en rojo, que es tangente a la función en ese punto. Muy bien. Si yo me
muevo y les digo, chicos, ¿y cuánto vale la pendiente de la isocuanta, pero en el punto T? En este punto que dibujé acá, en el naranja. Bueno, visualmente, para hacerme la idea de cuánto vale la pendiente de la isocuanta en T, le graficamos una recta tangente que toque a la isocuanta en el punto T. Y es esa naranja que yo grafiqué. Y en el punto T, la pendiente de la isocuanta es equivalente a la pendiente de esa recta naranja. ¿Son iguales la pendiente en F y la pendiente en T? Claramente no. La pendiente en F, fíjense que la recta colorada es bien vertical. En T es más plana. Pero si me voy más a la derecha y me paro en Z y les digo, chicos, ¿y cuánto mide la pendiente en Z de la isocuanta? Bueno, visualmente yo podría trazar la recta tangente a la función en el punto Z, que es la recta que toca a la función en ese punto, que es la que yo grafiqué en verde, y gráficamente esa es la percepción de la pendiente de la isocuanta en ese punto. ¿Es igual a las anteriores? No. ¿Pero qué particularidad tiene? Que a medida que yo me fui moviendo, incrementando el uso del factor A, la pendiente fue haciéndose cada vez más plana. Es lo mismo que yo les dibujé desde que empezamos nuestra materia, cuando yo les dibujaba un muñequito y les decía, chicos, ¿la pendiente de esta curva es la misma en todos sus puntos? No, porque si yo lo paro o lo agarro y lo empujo en bicicleta, o imagino que esto es un tobogán y esta persona se tira, primero va a tener mucha aceleración, pero la pendiente de la función cada vez se va haciendo más planita y va perdiendo aceleración. Esto es lo mismo que decir o que mostrarles estas distintas pendientes con las rectas tangentes que les propuse recién. Es lo mismo. Lo que estoy diciendo es que la pendiente o la tasa marginal de sustitución técnica de B por A es decreciente. Decreciente. En valores absolutos. ¿Está bien? Es decreciente. Todo el mundo entiende esto, ¿no? Y la pregunta sería, ¿por qué es decreciente? ¿Por qué ocurre que esta cada vez se hace más plana? ¿Qué pasa que se hace cada vez más plana? Y fíjense, chicos, ¿por qué es decreciente? ¿Qué origina que sea decreciente? Entonces, voy a volver a esto que hicimos hace un ratito. Dijimos, la tasa marginal de sustitución técnica de B por A, en valores absolutos, directamente voy a sacar el menos, se puede expresar como el producto marginal de A sobre el producto marginal de B. ¿Está bien? ¿En qué etapa dijimos que íbamos a trabajar en el proceso productivo? Siempre dijimos que todo empresario iba a trabajar en una etapa que sea técnicamente eficiente. ¿Y qué particularidad tiene una etapa técnicamente eficiente, que era en esos gráficos que hicimos la clase pasada, la etapa 2? La etapa 2 nos muestra que para decir que estamos en una etapa técnicamente eficiente, las productividades marginales de los factores, tanto A como el factor B, es positiva y decreciente a medida que uso el factor. ¿Se acuerdan o no? ¿Se acuerdan la forma que tiene el producto marginal en la etapa 2? Iba cayendo. Era positivo, pero cada vez se hacía más chiquito. ¿Está bien? Entonces, miren, chicos. A medida que yo voy pasando del punto F al punto T y al punto Z,
¿Qué va pasando con la cantidad que se emplea del factor A? A medida que voy pasando de F a T o a Z, ¿qué va pasando con la cantidad de uso del factor A? Díganme por el chat o díganme por... Si yo voy pasando de F a T a Z, ¿qué pasa con el uso del factor A? ¿Aumenta o disminuye? Aumenta, profe. Excelente. El uso de A aumenta. Impecable, chicos. Muy bien. Pero si el uso de A aumenta y dijimos que estamos trabajando en una etapa, en las etapas siempre técnicamente eficientes, ¿qué pasa con la productividad marginal del factor A? ¿Está bien? Les voy a hacer el grafiquito acá para que se acuerden el comportamiento de la productividad marginal de A, ¿sí? En las etapas. En la productividad media, hagamos que es esta. Tenemos etapa 1, etapa 2, etapa 3. En la etapa técnicamente eficiente, ¿cuál era? La etapa 2. A medida que aumento el uso de A, estando en la etapa 2, ¿qué ocurre con la productividad marginal de A? Decrece. Excelente, excelente. La productividad marginal de A decrece. Muy bien, Tomás. Muy bien. Fíjense, cuando voy de nuevo, porque no quiero que se equivoquen entre que aumenta el uso y lo que ocurre con la productividad. Yo cuando dije que pasamos de F a T a Z, aumenta el uso del factor A. Todos me contestaron aumenta, aumenta, perfecto. La pregunta después, porque lo que yo estoy viendo es tratando de analizar qué ocurra con la tasa marginal que es la pendiente. ¿Está bien? La pendiente es productividad marginal de A sobre productividad marginal de B. Entonces, si yo voy aumentando el uso de A medida que me voy moviendo en la isocuanta y aumentando el uso de A bajo el supuesto de que estoy trabajando con una productividad de A que es positiva pero es decreciente, ¿qué pasa con la productividad marginal de A? Disminuye. Disminuye la productividad marginal de A. Pero además, la productividad marginal de B crece porque uso cada vez menos B. Y si uso cada vez menos B, se lee la productividad marginal de B en sentido contrario a lo que estamos leyendo la de A. Pero si el denominador sube y el numerador cae, ¿qué pasa con la pendiente, que es la tasa marginal de sustitución? Técnica. Decrece. ¿Qué es lo que dijimos que ocurría o que era el comportamiento de la tasa marginal de sustitución técnica de B por A? Que a medida que aumente el uso del factor A, como disminuye la productividad marginal de A, entonces la pendiente que tiene productividad marginal de A en el denominador disminuye. ¿Se entiende? ¿Hay alguna duda con esto? ¿Algo que quieran que vea? ¿Que refuerce? La última. María. Lo último, a ver, ¿qué tienen que tener en mente? Y con esto vamos a tratar de ver si se termina de comprender esto que estamos diciendo. No pierdan de vista, me voy a poner los anteojos para ver mejor, no pierdan de vista esto que tengo acá, que es que siempre vamos a suponer que los niveles de uso de los factores, tanto A y B en el largo plazo, van a corresponderse con instancias de corto plazo momentáneas que me obligan a trabajar en las etapas técnicamente eficientes. Y la única etapa técnicamente eficiente, vimos
que era aquella en la que el empresario contrataba según o dado un rendimiento del factor que estoy analizando correspondiente con la etapa 2 de la producción. Y esa etapa 2 está caracterizada porque las productividades del factor A o el factor B de cualquiera, porque en este caso son las dos variables, ¿sí? Las productividades de los factores son positivas y decrecientes. ¿Qué quiere decir que sea decreciente cuando estoy en la etapa 2? Que si yo aumento, voy incrementando el uso, ¿qué pasa con la productividad marginal? Cae. Si yo disminuyera el uso, ¿qué pasa con la productividad marginal? Sube. En la etapa 2, a medida que aumenta el uso del factor, cae la productividad marginal, a medida que uso menos del factor, sube la productividad marginal. Muy bien. Con eso en mente, me voy a analizar lo que ocurre con la pendiente, que es la tasa marginal de sustitución técnica. La habíamos expresado a esta pendiente como el cociente del producto marginal de A sobre el producto marginal de B. Entonces, ¿cómo se analiza esto? Quiero ver qué ocurre a medida que me voy moviendo en este sentido, chicos. Me voy moviendo hacia abajo, ¿sí? Me voy moviendo hacia la derecha en la isocuanta. ¿Qué tengo en un movimiento hacia la derecha? Menos uso de B, menos B, más uso de A. Muy bien. ¿Qué pasa si aumenta el uso de A y yo estoy en la etapa 2? Más uso de A hace que la productividad marginal de A caiga. Pero ¿qué ocurre si uso menos uso de B y estoy en la productividad marginal de B en la etapa 2? Si hay menos uso de B en una etapa 2, la productividad marginal de B aumenta. Y por lo tanto, aumenta el denominador y cae el numerador. Y por lo tanto, decrece o cada vez se hace más chica la pendiente de la curva de isocuanta. Esto que está detrás, que es el rendimiento o la productividad marginal de los factores, es lo que define o condiciona el comportamiento decreciente de la pendiente de una curva de isocuanta. Si más o menos esto está claro, vamos a entrar al último de nuestros conceptos de la clase de hoy y luego cerraríamos la clase con un pequeño ejemplito numérico. Y el último de los conceptos tiene que ver con esto de los rendimientos de los factores a largo plazo. Si bien recién estábamos analizando las productividades marginales y las etapas, estamos en el largo plazo y nos metimos a analizar eso de corto. Suena como un poco contradictorio, ¿no? Porque dijimos, bueno, pero como en largo plazo y la profe me muestra la etapa de producción, que era lo que hicimos en el corto plazo. Lo que pasa es que el análisis de largo plazo me permite hacer análisis momentáneos o como la sumatoria de muchos cortos plazos. Por eso podemos remitirnos y recuperar estos conceptos que utilizamos en el corto plazo. ¿Está bien? Por eso vuelvo y los traigo al corto plazo. Pero en rigor de verdad, cuando yo analizo los rendimientos de los factores en el largo plazo, ya no voy a estar analizando la productividad marginal del factor, porque la productividad marginal del factor es un instante en el que supongo fijo el otro factor. Y en el largo plazo no vamos a suponer los factores fijos, sino que suponemos todos los factores variables. Entonces, incorporamos un nuevo concepto de rendimiento que se llaman rendimientos a escala de los factores. Y acá me estoy dando cuenta que puse rendimiento de los factores a largo plazo y, bueno, no lo aclaré, o sea, no lo puse, pero lo puse acá. El tipo de rendimientos que se trabaja en el largo plazo siempre refiere a los rendimientos a escala. ¿Por qué? Porque casi que el nombre los dice. Voy a mirar los rendimientos cuando cambio el uso de todos los factores a la vez. Y cambiar el uso de todos los factores a la vez es modificar la escala de planta, la escala del proceso de producción. Por eso se llama
rendimientos a escala. Entonces, cuando vamos a mirar los rendimientos de largo plazo, siempre vamos a mirar cómo o qué ocurre con la producción cuando hay un cambio de escala del proceso de producción. Esto es, cuando cambian de manera simultánea la proporción de uso de todos los factores. Entonces, vamos a definir tres posibilidades o tres tipos distintos de rendimientos a escala. Y vamos a decir, o vamos a dar como definición de rendimiento a escala, aquella que compara la variación porcentual en el uso de los factores con la variación porcentual en la cantidad producida. Entonces, los rendimientos a escala me van a dar información sobre qué ocurre con la variación porcentual de la cantidad producida ante una variación porcentual en el uso de todos los factores. Y vamos a ver que surgen aquí tres posibilidades diferentes. Surge la posibilidad, una, de que la variación porcentual en la cantidad sea más grande que la variación porcentual en el uso de los factores. ¿Qué quiere decir esto? Supongamos que yo tengo un proceso productivo y decido duplicar el uso de los factores. Y que al duplicar el uso de los factores, esto es la variación porcentual de los factores, sería el 100%, me doy cuenta que la cantidad producida crece en más que el 100%, digamos en un 200%. ¿Eso qué quiere decir? Que yo logré que la producción se expanda en una proporción mayor a la proporción del uso de incremento que tuvieron los factores. En este caso vamos a decir entonces que los rendimientos de los factores son crecientes, porque hacen o provocan un impacto más que proporcional en el nivel de producción. Entonces, en este caso tendremos rendimientos crecientes a escala. ¿Qué pasa si la cantidad producida se expande en el mismo porcentaje en que se incrementaron los factores? O sea, duplico el uso de todos los factores, duplico la cantidad no sé, si tenemos un proceso productivo, por ejemplo, una planta de autos. Bueno, duplico el plantel de trabajadores, duplico las líneas de montaje, duplico todos los espacios del proceso de producción. Si yo cambio la escala de planta, me doy cuenta que fui capaz de duplicar la cantidad de autos que produje. ¿Qué quiere decir esto? Que los rendimientos de los factores, son constantes a escala, porque el incremento en la producción creció exactamente en el mismo porcentaje en que se incrementaba el uso de los factores. Pero puede ocurrir algo diferente, que yo duplique el uso de los factores, pero que la cantidad producida se expanda menos. Esto es, que yo incremente el uso en los factores en un porcentaje, ambos, del 100%, y que después cuando vaya a ver lo que pasó con la producción, me dé con que la producción no alcanzó a duplicarse. Creció, digamos, en un 60%. Menos que lo que crecieron los factores. Y ustedes me van a decir, ¿pero cómo puede ser? Puede ser porque pueden aparecer problemas de información, pueden haber problemas de comunicación, problemas de gestión, de organización, que hacen que yo dupliqué la línea, dupliqué la gente, pero al fin y al cabo no logré duplicar la cantidad producida de autos. En ese caso vamos a decir que existieron rendimientos decrecientes a escala. ¿Está bien? Si esto más o menos quedó claro, voy a proponerles hacer un ejemplo donde hagamos una aplicación concreta, numérica, de todo lo que estuvimos viendo
de largo plazo hasta recién. Esto es, que a mí me digan cuál es la función que refleja el proceso de producción o la función de producción de una empresa, cuál es la ecuación matemática que me representaría estas combinaciones de factores que me pueden permitir obtener un determinado nivel de producción, que yo pueda identificar algunas isocuantas a partir de esa función de producción, que pueda ubicar una isocuanta y calcular cuál sería la tasa marginal de sustitución técnica de los factores a lo largo de esa isocuanta, y que pueda ver en ese proceso productivo cómo son los rendimientos de los factores en el largo plazo. ¿Está bien? A eso vamos. Entonces, la propuesta es que yo les muestro y les digo que hay un señor al que yo estoy tratando de asesorar y que me dice que su proceso de producción, esto es la cantidad de bienes X que produce, depende de cuánto contrate de A y de B o que se refleja en esta ecuación matemática que les puse aquí. ¿Sí? Que no es más que decir que X depende de la contratación de A y B. Fíjense que A a la 1 medio o B a la 1 medio es lo mismo que tener esto, ¿no? Raíz cuadrada de A, raíz cuadrada de B. Muy bien. Entonces la pregunta sería, bueno, ¿podemos encontrar cuáles son las combinaciones de los factores A y B que me permiten obtener 10 unidades de producto? Sí, claro, claro que se puede. Lo que me están pidiendo es que encuentre cuál es la isocuanta que me permite producir X igual a 10. Esto es, todas las combinaciones de factores con las que yo tengo la certeza que voy a alcanzar un nivel de producción de 10. Para eso, ¿qué es lo que hago? Tomo la ecuación, le asigno a X el valor 10, ¿tá? ¿Y luego qué hago? Bueno, tengo que tratar de encontrar todos los A y B que me permiten producir 10. Acá tengo A y B elevado a la raíz cuadrada, está un poco complejo. Entonces, ¿qué hice? Elevé todo al cuadrado. Entonces yo tenía así, 10, lo elevé al cuadrado, entonces A lo tenía a la 1 medio y B lo tenía en 1 medio, entonces si yo elevo los dos miembros al cuadrado no se altera la igualdad, entonces me queda 100 y acá esto es distributivo y me queda 2 medios es igual a 1, o sea, me queda A y esto me queda B a la 2 medios, o sea, B a la 1. Entonces fíjense que la isocuanta está reflejada en esta ecuación en la que B, puedo despejar B, es igual a 100 sobre A. A partir de ahí, simplemente, ¿qué hacemos? Podemos encontrar todos los valores o combinaciones de A y B que me permiten producir ¿cuánto? 10 unidades de X. Bueno, ¿y cómo hacemos eso? Le damos valores y armamos la tablita. Yo no la voy a graficar, pero ustedes la pueden graficar y van a ver que les da dependiente negativa. Armamos la tabla. Si A vale 2, ¿cuánto vale B? 50. Si A vale 4, ¿cuánto vale B? 25. Si A vale 5, 100 dividido 5, 20. Si A vale 10, 100 dividido 10, 10. Y así voy encontrando. Todos estos son puntos de una misma isocuanta. ¿Qué isocuanta? X igual a 10. Muy bien. Calculemos la tasa marginal de sustitución técnica. ¿Que cómo se calculaba? Con delta de Muy A bien. y delta de B. Claro, pero yo sustituyo tasa marginal de sustitución técnica de B por A. Sustituyo B por A. Dejo de emplear B y aumento el empleo de A. Todo lo que incrementaba el uso siempre iba en el denominador, ¿se acuerdan, chicos? Y lo que dejo de utilizar es lo que voy a poner en el numerador. Por lo tanto, ¿cuánto es la tasa cuando me muevo del primer punto al segundo punto? Dejo de utilizar 25 menos 25 de B para incrementar A en 2. O sea que esto me queda menos 12,5. ¿Cuánto es la tasa cuando me muevo al otro punto? 25 a 20. 5 Menos dividido 5 1. dividido 1. ¿Esto cuánto me queda? Menos 5. 5. Muy bien, chicos.
¿Acá cuánto dejo de utilizar? 10. Menos 10. 10. Cuando incremento de 5 a 10 en 5. Excelente. ¿Cuánto me queda? Menos 2. Muy bien. ¿Acá cuánto dejo? De 10 a 5. Menos 5. Cuando el otro se incrementa en 10. 10. O sea, esto es menos un medio. ¿No es cierto? Sí. O sea, me queda menos 0,5. Bueno, y así sucesivamente. ¿Qué comportamiento tiene la tasa marginal de sustitución técnica de B por A en valores absolutos? ¿Cómo es esta tasa? Decreciente, excelente. Decreciente. ¿Está bien? ¿Se va entendiendo con este ejemplito? ¿Van un poquito anclando todo lo que les fui mostrando hace un rato en términos teóricos? Sí, profe. Bien. Sí, bastante. Bien, Tomás, perfecto. Entonces, y vemos lo último, y con esto cierro, chicos. ¿Qué rendimientos presentan los factores a largo plazo? Hay una forma muy fácil de hacerlo, y es la que yo les propongo, chicos, porque se los podría explicar matemáticamente, recurriendo al concepto de funciones homotéticas, pero dado los conocimientos que ustedes, el manejo que tienen de matemática, prefiero hacérselos de una manera aplicada y un poquito más sencilla, porque lo que quiero que entiendan en realidad es el concepto que está atrás, ¿está bien? Entonces, ¿cómo vamos a poder analizar cuando obtengamos una función qué rendimiento tiene esa función? Simplemente vamos a darles valores a un momento inicial, valores, y vamos a hacer un cambio para ver cómo cambió hacia el momento 2 la cantidad producida como consecuencia de que cambie el uso de factores. ¿Qué quiere decir con esto? Momento inicial, momento de partida. Le voy a dar valores los que yo quiera a A y B. Lo más fácil que encuentre, ¿está? Fíjense que yo tengo una función que está elevada al cuadrado. Entonces voy a partir del 1, no le voy a poner 2. ¿Por qué? Porque 2 al cuadrado no tiene no me da un número exacto, entonces es complicarme. Digo, bueno, le voy a dar 1 y 1. ¿Y por qué 1 y 1? Y bueno, porque como están elevados al cuadrado, 1 al cuadrado no, a la raíz cuadrada, 1 a la raíz cuadrada es 1. Entonces me es fácil después aplicar numéricamente el resultado. Muy bien. Le voy a asignar el valor 1 a A y 1 a B. Y resuelvo la ecuación y obtengo el valor de X. ¿Cuánto me da X? Y X es, si A vale 1, es 1 raíz cuadrada por 1 raíz cuadrada. O sea que ¿cuánto vale X? 1. Ese es el momento inicial. Ahora voy a cambiar el uso de los factores en determinada proporción. ¿En qué proporción? La que yo tenga ganas, no importa en qué proporción. Lo que tengo que saber es en cuál proporción la voy a cambiar, porque después lo voy a comparar con lo que pasó en términos porcentuales con la producción. Y voy a pasar a 4. ¿Por qué? Porque tengo ganas, porque me resulta cómodo, porque sé que la raíz de 4 es 2. Entonces voy a trabajar con números enteros. Perfecto. Entonces voy a cambiar. Lo importante es que cambiemos A y B en la misma proporción. Si ahora le voy a dar el número 4 a A y le voy a dar el número 4 a B, la pregunta es, ¿qué pasa con X? Simplemente reemplazo. Si pongo 4 raíz cuadrada, me queda 2. Por 4 raíz cuadrada, me queda 2. Y entonces, 2 por 2 es 4. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué porcentaje incrementamos el uso de factores? ¿Cómo se calculaba el porcentaje de cambio de una variable? Lo que cambió la variable dividido el valor que tenía inicialmente. ¿Cuánto cambiaron A y B? Cambió en 3, dividido lo que valía originalmente, que era 1, creció un 300%. ¿Cuál es el cambio porcentual que sufrió X? El cambio en X dividido X por ciento. ¿Cuánto creció X? 3.
porque de 4 era 1, creció 3. Dividido, ¿cuánto era el valor original de X? 1. Si lo multiplico por 100, ¿cuál fue el incremento porcentual de X? Acá lo había puesto mal. 300%. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando el incremento en el uso de los factores fue del 300%, la cantidad, ¿cuánto se expandió? En un 300%. ¿Qué tipo de rendimientos a escala tienen los factores si un incremento en el uso porcentual de los factores del 300% dio como consecuencia un incremento en la producción del 300%? ¿Qué tipo de rendimientos presentan los factores en el largo plazo? Esto es, ¿qué tipo de rendimientos a escala tenemos? ¿Constantes, crecientes o decrecientes? Constantes. Constante. Excelente, excelente, chicos. Rendimientos constantes a escala. ¿Alguna duda con esto? Yo sé que las clases son un poco largas, chicos. Lo que pasa es que trato de acompañarlos con la mayor cantidad de conceptos que puedo, para que no lo tengan que ver solos. Es por eso, el entusiasmo de estar ahí al lado de ustedes. Así que bueno, gracias por la paciencia. Les cuento que la semana que viene comenzamos con el tema 6. Las clases de la semana que viene van a estar a cargo del profesor Fernando Romero. Pero solo entran al examen parcial los temas que vimos desde la unidad 1 hasta la unidad 5, que es esta que acabamos de terminar. Los temas de la unidad 6 entran para el segundo parcial que se toma cuando volvamos del receso académico en febrero. ¿Está bien? Entonces, con lo que acabamos de ver, finalizamos todo lo que va a ingresar al examen parcial del día sábado 5 de diciembre. Profe, Recomendaciones. Sí, un minutito. Recomendaciones. El martes que viene, 8 de la mañana, tenemos clase de consulta. Por favor, no dejen de venir para sacarse las dudas, para ver, para solucionar, qué sé yo, o cuestiones de práctica, o cosas que no hayan quedado claras, ya sea en las clases, ya sea en la lectura que hacen ustedes luego solos, pero no dejen de venir. Y no dejen de participar en la actividad de autoevaluación del día sábado, donde van a ver la forma en que más o menos deberían encarar el estudio de los temas de producción, los vínculos que tienen que saber entre los distintos de producto medio, producto marginal, producto total, tipos de rendimiento, bueno, en fin, todo eso. A ver, vamos a los chats. ¿Cuándo es la clase de consulta? Como todas las clases que yo tengo clase de consulta el día martes, 8 de la mañana. Si puedo, voy a dar otra clase además del martes, voy a tratar, pero va a haber una clase de tutoría el día jueves a las 19 horas, que ya va a ser publicada, que va a estar a cargo del profesor Jaime, ¿sí? Igual que las tutorías que dieron con los temas 2 y 3, va a haber una tutoría con el temas 4 y 5. Pero me interesaría que participen, por si tienen alguna duda, de las clases de consulta del día martes. Sí, Profe, Lourdes, después con la X igual a 50 es la idea. El parcial es teórico práctico. Nadie puede aprobar si no aprueba ambas partes. Eso está especificado desde el comienzo en la planificación de la materia. El parcial es un parcial teórico práctico. Tienen preguntas, van a tener 12 preguntas de teoría y 3 ejercicios prácticos con distintas preguntas cada uno de los ejercicios. Entonces, si a ustedes les va fantástico en la teoría y no pasan la práctica, no aprueban el parcial. Si les va fantástico en la práctica y no aprueban la teoría, no aprueban el parcial. ¿Sí? Pero les va a ir bárbaro. Más a ustedes que son los que tienen paciencia y siguen. Sí, te profe, escucho.
el martes antes de ayer, ¿está subida ya la filmina que usted dictó en la clase? Sí, la clase y la filmina ya las pasé. Ahora me queda pasar esta buenísimo. filmina y esta clase que ya va a estar disponible. Perfecto, profe, muchas gracias. De nada. No es promocionar la materia, pero, pero sí vamos a comenzar a dar puntajes en las autoevaluaciones a partir de la segunda mitad. Porque yo veo que no las están aprovechando ustedes a las autoevaluaciones. Y entonces a aquellos que están siguiendo la materia, que entran, que resuelven y que se están preocupando, vamos a dar puntaje adicional. Y si bien no está establecida la promoción, vamos a ver si hay muy buenos resultados en este primer parcial. Hay algunas personas que realmente se destacan en sus notas, en sus calificaciones, y hago un seguimiento y son los que han venido a clase, y después les va bien en el segundo parcial. Yo voy a analizar la posibilidad de que exista un examen diferencial. Así que vale la pena que se esfuercen. Voy a recompensar a los que se están esforzando, ténganlo por seguro. Profe, ¿puede explicar la última por qué sería constante? No me quedó claro. Sí, por supuesto. Es constante porque, ¿cuándo es constante? La constancia en términos de rendimiento de los factores tiene que ver con que vos tenés que comparar el incremento porcentual del uso de A y del uso de B versus el incremento porcentual, o sea, lo que ocurre con X. Entonces vos, con el ejercicio de aplicación que hicimos, lo que propusiste es, bueno, voy a ver qué ocurre con X cuando yo incremento en 300% el uso de A y B. ¿Por qué en 300%? Porque fíjate que lo que hicimos fue pasar de A y B igual a 1 a A y B igual a 4. Y calculamos que eso implicaba un incremento del 300%. Muy bien. Y lo que queremos ver es qué pasó con X cuando ocurrió eso. Y bueno, X pasó de tener un valor 1, que lo obtuvimos reemplazando en la ecuación A y B por 1, a obtener un valor 4. Cristina acaba de terminar el secundario. Y, por lo tanto, vemos que el incremento en X es del 300% en términos porcentuales. Por lo tanto, si un incremento en el uso de los factores del 300% está acompañado de un incremento en el nivel de producción del 300%, ¿cómo son estos dos valores? Iguales. Y, por definición, si el incremento porcentual en el uso de los factores coincide o es equivalente al incremento porcentual en la cantidad producida, diremos que los rendimientos a escala son constantes. ¿Se entendió? Sí, profe. Muy bien. Bueno, chicos, ahí veo. Mándenme WhatsApp, creo el grupo. Sí, créanse un grupo y háganse todos amigos y estudien. Tendrían que hacer un grupo de estudios con los chicos de la clase, sí, porque son los que están siguiendo y entonces se pueden reforzar los conocimientos y tratar de intercambiar. Estaría buenísimo. Me parece espectacular. Bueno, chicos, los dejo que vayan a almorzar. Gracias por estar ahí. Nos estamos viendo en la clase de consulta y con el profe Fernando Romero a partir del martes que viene. Será nuestra última semana de clases y ya abordaremos el tema 6. Así que nos vemos pronto. Chao, chicos. Chao, profe. De nada. Chao, chao.